Vamos con la entrevista electoral, al igual que el resto de los días de aquí hasta los comicios del próximo día 21, y en este caso nos acercamos a la mirada de Euskal Herria Bildu de la mano de su candidata al Lehendakari, Laura Mintegi. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, las palabras del ministro Wert, por decirlo de una manera suave, han provocado un pequeño terremoto, ¿no? La verdad es que es increíble. Bueno, ya sabemos que en España gobierna la derecha más retrógrada de toda Europa, pero es que oyendo estas cosas recuerda mucho más a la España una y libre de la época franquista que a una sociedad democrática autonómica en el centro de Europa. La verdad es que nos retrotrae a aquella época, ¿no? Da la sensación de que esas palabras pueden acentuar el debate sobre la identidad dentro de la campaña electoral, tanto a favor como en contra, porque está siendo uno de los ejes del discurso prácticamente de todas las formaciones. Bueno, es que echa leña al fuego, ¿no? Es decir, la verdad es que está bien que sepamos qué piensan, está bien ver cuál es exactamente el talante que tiene el gobierno español. No se puede ir muy lejos con esas actitudes y nos reafirma la idea de que hay que coger por la puerta y salir de aquí, ¿no? Los catalanes lo viven así, yo lo vivo así. Yo creo que hay que plantearse muy en serio ese proceso ya de sanexión, de independencia, de aplicar el derecho a decisión, y que yo pienso que nos llevará a una situación pre-independentista. De cara a ese derecho a decidir, le hemos escuchado en esta precampaña, en la campaña y tanto anteriormente en la precampaña, que usted abogaría, si es elegida Lehendakari, abogaría por alcanzar consensos con el resto de las formaciones para impulsar ese derecho a decidir. ¿Se compromete a intentar aplicar ese referéndum durante la próxima legislatura? El referéndum es una de las fórmulas posibles a la hora de recabar la opinión de la ciudadanía y, por supuesto, no se descarta, pero hay otras fórmulas, hay que estudiarlo. Lo importante no es luego cómo se hace, sino lo importante es conseguir ese consenso amplio. Y yo hablo de acuerdos, no hablo de pactos, porque pienso que el acuerdo es mucho más amplio, que tiene que incluir no solo a las fuerzas políticas que estén representadas en el Parlamento. Vamos a tener que hacer una labor pedagógica muy importante en toda la sociedad, y tendremos que hacerlo dentro y tenemos que hacerlo fuera, y luego recabar los apoyos internacionales también. Es decir, es todo un proceso, porque yo no quiero crear expectativas en falso. Yo no quiero que esto sea un cantar sol y decir queremos ser independientes, creamos la ilusión y pasado mañana estamos como antes de ayer. Lo que quiero realmente es conseguir que lleguemos a esa situación de independencia. Entonces, para eso me interesa no tener marchas atrás. Quiero agrupar, quiero sumar voluntades, ampliar sensibilidades, y entonces que realmente nos encontremos en una tesitura de que sí, de que conseguimos un País Vasco libre en Europa, ¿no? Ese debate identitario, que lo dicho, está enraizado en esta campaña electoral, de alguna manera va de la mano también de la cuestión económica, de la crisis que estamos padeciendo. Sabemos que en la actualidad muchas empresas de la comunidad autónoma del País Vasco venden en el resto del Estado. La pregunta es si ligar ambas cuestiones, o el hecho de que se discuta sobre las dos cuestiones a la vez, no puede ser perjudicial para esas empresas que venden en el resto del Estado. Decir que la comunidad autónoma vasca, Euskadi, debería ser independiente de España, ¿no es dificultar la labor de estas empresas? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Primero, la marca España no solo no favorece, sino que perjudica. Hoy mismo hemos visto en las noticias de la mañana que han vuelto a rebajar la calificación y que ha bajado de un triple B+ a minus, ¿no? Y sin embargo, la marca de la industria vasca tiene mucha mejor presencia fuera, tenemos unas exportaciones importantes, tenemos un 4% de industria que tiene un alto nivel tecnológico y otro 27% que tiene un tecnológico medio, que hay que mejorar, hay que aumentar con una política de inversiones, etcétera. Pero es que además, tal como lo vemos, favorece el salir de la crisis, el poder tener mayores cotas de decisión. ¿Por qué? Porque puedes aplicar una serie de políticas económicas que ahora podríamos aplicarlas de cara a lo que importa, a la creación de empleo, a la mejora de la industria, a la financiación de las pymes, de las cooperativas, de las empresas de carácter social, y sin embargo, siguiendo en este Estado español que solo mira deuda, deuda, deuda y deuda, lo que hacemos es no tener dinero para invertir en lo que importa y solo utilizar el dinero para rescatar a los bancos alemanes y franceses, que en realidad eso es lo que se está haciendo, ¿no? Si es elegida Lehendakari, ¿va a tener que recortar? Sí,
Voy a recortar en infraestructuras, voy a recortar en privilegios, voy a recortar en proyectos mastodónticos que no favorecen a la ciudadanía, y todo lo que recorte en ese capítulo lo voy a invertir en bienestar social, en inversión, en investigación, en atención al cuidado de los necesitados, en crear unas políticas de empleo eficaces, reales, buenas, que realmente den empleo, y sobre todo a los jóvenes. Sabe que hay partidos políticos que consideran que dejar de invertir en infraestructuras que ellos consideran vitales para la evolución de un país, sería anquilosar Euskadi. Tenemos el porcentaje de carreteras mayor de toda Europa. No hay en toda Europa una comunidad o una región que tenga un porcentaje mayor de carreteras y de ladrillo. Y cerrar ese capítulo no es anquilosar, es aligerar. Lo que es anquilosar es enterrar el dinero en proyectos que no tienen garantía de continuidad, y estoy pensando ahora en el tren de alta velocidad. Eso es un desmán, eso es una locura, meter dinero en un proyecto que sabemos que no pasa de Vitoria o de Castejón, ¿no? Que no hay continuidad. Y por el País Vasco Norte, la propia administración francesa también se ha expresado en el mismo sentido. Lo que estamos diciendo es que ese dinero hay que precisamente moverlo, es decir, invertir en proyectos productivos, en economía real. Pero invertir en especulación, eso sí que es hipotecar este país. Luego hablaremos de un par de cuestiones relacionadas con la infraestructura, pero ya que ha salido a colación la cuestión del tren de alta velocidad, usted representa una coalición de partidos cuyas formaciones se han mostrado contrarias, en su mayoría, a esa creación del tren de alta velocidad. Teniendo en cuenta que la infraestructura avanza, que hay muchas obras hechas, que hay tramos que incluso están terminados a punto de ser finalizados, ¿usted abogaría por paralizar el tren de alta velocidad, o ya que la infraestructura está medio hecha, seguir tirando hacia adelante? Abogo por una moratoria. Una moratoria quiere decir retrasar decisiones, quiere decir no tomar decisiones definitivas, Sorain. Ahora, perdón, tengo el chip en vasco, que es lo que me sale siempre. Abogo por esta moratoria porque habrá que tomar decisiones definitivas en algún momento determinado. Pero tal como están las cosas ahora, un proyecto que se hizo en una época de bonanza económica no puede seguir haciéndose en un momento de crisis radical y absoluta, trágica para un porcentaje enorme de la población, porque además no hay garantía de que tengamos dinero para continuarlo. Y voy a decir una cosa, está construido solo un 18%. Más de un 68% todavía está sin ni siquiera diseñar. Es decir, estamos hablando casi del 70% que ni siquiera se ha diseñado. Y tenemos como un 20 y tantos por ciento que está diseñado y está en marcha. Finalizado es un 18%. Por lo tanto, estamos en un momento óptimo para replantearnos esto. Y es cierto que con lo que se ha hecho hay que replantearse, en el caso de que se decida que no se continúa, cómo se reconvierte, cómo se utiliza para aprovechar lo hecho ya. En materia social, el PP pide un mayor control sobre las ayudas sociales y que estas ayudas no superen en cualquier caso la renta de garantía de ingreso. ¿Comparte esa visión? Bueno, me parece que la política que tiene el PP en el tema de ayudas sociales es realmente exclusivo, es marginatorio y es muy preocupante, porque además tiene unos visos de xenofobia que a mí me preocupan realmente. La xenofobia puede ser natural en un país, ¿no? Sobre todo en épocas de crisis, cuando se piensa que los de fuera van a quitar algo a los de casa, y fomentar ese mensaje es absolutamente nocivo. Somos un país integrador, somos un país solidario. Entonces hay que dar ayudas a todas las personas que lo necesiten, independientemente de dónde hayan nacido o de su origen, a todas que lo necesiten. Y nosotros hablamos de derechos y de deberes, es decir, hablamos de tratar a todo el mundo con los mismos raseros, con el mismo criterio. Y me parece que a veces tienen un mensaje realmente preocupante. Bueno, dentro de la visión social también la política lingüística, a la que hacía referencia usted, que le salía el euskera como de una manera más espontánea y más natural. Dentro de la política lingüística que impulsaría Euskal Herria Bildu, ¿seguirán impulsando la discriminación positiva del euskera? Primera pregunta. Y la segunda, ¿cree posible alcanzar consensos en esta materia, teniendo en cuenta que las posiciones de las formaciones políticas da la sensación que están bastante alejadas entre sí? No me gusta la palabra discriminación, ni siquiera con el adjetivo positiva. Me gusta más la palabra integración. Es decir, el ser todos bilingües posibilita que nadie se sienta incómodo y que pueda utilizar cualquiera de las dos lenguas en cualquier momento sin estar obligado a pasarse a la otra porque no puede seguir avanzando en la lengua que ha elegido para expresarse en ese momento. Yo creo que en este momento de la única discriminación que se puede hablar
es cuando las personas no pueden ser, o sea, son obligadas a cambiar de lengua, ¿no? Si todos fuéramos bilingües, aunque sea en un nivel pasivo, y cualquiera podría expresarse en la lengua que quisiera sin obligar al otro a cambiar porque no es comprendido. Y yo pienso que en este momento, si existe alguna discriminación, es de aquellos vascoparlantes o aquellas personas bilingües que son obligadas a expresarse en otra lengua porque hay personas monolingües. Solo excluyen los monolingües. Los bilingües no excluyen nunca, porque son capaces de expresarse y de comprender en las dos. Pero cuando estamos hablando de monolingües, son los que imponen la presencia de una sola lengua, porque no son capaces de expresarse o de entender, por lo menos, en las dos. Y para terminar con este concepto, si nos creemos que vivimos en un país bilingüe, porque nos lo hemos dicho así a nosotros mismos y lo hemos puesto en nuestras leyes, en nuestra normativa, entonces no mantengamos una sociedad diglósica. Una sociedad diglósica es aquella que tiene una lengua por debajo de la otra. Y una sociedad bilingüe es la que cree y además defiende y pone los medios para que cualquiera de las dos lenguas sean hábiles en cualquier ámbito privado o público de las personas. Creámonos lo que decimos y apliquémoslo. Hombre, parece que el panorama económico no está para ello, pero pongamos por caso que ahora hay un aluvión de ofertas públicas de empleo, de puestos a funcionario. ¿Usted es partidaria de exigir un buen conocimiento del euskera para acceder a la administración pública en todos los casos, solamente en algunos casos en los que hace referencia a un trabajo de cara a la ciudadanía o en ninguno? Si realmente creemos lo que decimos, lo que estaba comentando antes, ¿no? Cualquier ciudadano tiene que poder acceder, tiene que poder expresarse en cualquiera de las lenguas. Si no ponemos los medios para que esto ocurra así, estamos discriminando a parte de la población. Entonces no se puede permitir esta discriminación. La discriminación viene cuando alguien no puede ser atendido en la lengua de su elección. Entonces, que yo sepa, todo el mundo es atendido en castellano y nadie ha sido rechazado porque se expresa en castellano. Y sin embargo, yo propiamente he tenido la experiencia personal de que he sido obligada a cambiar de lengua porque no podía ser atendida en una lengua oficial. Y esto no es justo. Por otra parte, nadie duda que para ser competitivo o para ser capaz de tener ciertos puestos de trabajo, tienes que tener una formación X. Entonces, la lengua es parte de esa formación. No es un añadido, no es un suplemento, no es algo opcional, algo que, bueno, estaría bien, una cosa voluntaria. No, es que es parte de los requisitos que se necesitan para ser una persona profesional, competente en el trabajo que te toca desempeñar. Ayer Antonio Basagoiti aseguraba no arrepentirse de haber apoyado a Patxi López durante esta pasada legislatura y, de hecho, que volvería a hacerlo si surgiera de nuevamente una circunstancia similar. ¿Con quién no descartaría llegar a un acuerdo postelectoral EH Bildu? Con nadie, no descarto con nadie. No hablar, digo pactar. No, pactar, antes se mencionó la diferencia entre pactar y acordar. Los pactos son unos contratos cerrados que son además muy utilitarios, muy concretos para un objetivo determinado. Y a mí me interesa más el concepto acordar. Como yo tengo un concepto de sociedad vasca muy claro, y cuando digo yo me estoy refiriendo a nuestra coalición, queremos un Estado libre en Europa, queremos una sociedad que aplique políticas de izquierda para conseguir el objetivo de tener una justicia social. Eso no se consigue con pactitos o con movimientos estratégicos puntuales, eso se consigue con un acuerdo de país amplio, con fuerzas políticas, sindicatos, empresarios, ciudadanía. Entonces no se puede excluir a nadie. Ahora, pactar para cosas concretas, bueno, pues eso ya es la dinámica propia, hay que tener cintura, hay que ver exactamente cuál es el objetivo puntual, hay que hablar de estrategias y hay que hablar de momentos puntuales. Entonces, pues el objetivo no es tanto con quién, sino para qué. Yo lo tengo muy claro, con cualquiera, siempre y cuando avancemos en ese proyecto. Se ve, en caso de ganar las elecciones, entiendo que liderando una iniciativa de gobierno, pero si no ganara las elecciones, ¿tendría cintura EH Bildu para hablar con otras formaciones e incluso formar y firmar un acuerdo de gobierno, no siendo la fuerza mayoritaria? Estamos hablando de pactos otra vez, y entonces me estás haciendo la misma pregunta, pero de otra manera. Entonces me remito a lo mismo, es decir, hay que acordar cosas,
pero no es tanto importante quién va a estar en el gobierno, sino qué política va a hacer ese gobierno. Y yo quiero hacer una política concreta, con un objetivo muy concreto. Lo haremos en cualquier sitio, desde el gobierno o desde la oposición, y lo haremos con todo el mundo. ¿El PNV es el rival a batir? ¿Es la formación a la que H. Bildu durante la campaña mira con el rabillo del ojo? ¿Con más intensidad que quizás al resto? ¿Cómo voy a tener yo un concepto de batir rivales cuando estoy planteando acuerdos, cuando estoy planteando consensos? No hay rivales y no hay nadie a batir. Todos tienen que ser presuntos colegas. Yo busco complicidades. Cada cual que sea cómplice en el terreno que se sienta más cómodo. Unos se sentirán más cómodos en el tema identitario, otros en el tema económico, social, pero yo busco cómplices para conseguir proyectos. Me importa este país, entonces me importa mucho más que un gobierno. Por supuesto, si estás en un gobierno tienes más elementos, más instrumentos, más capacidad de actuación. Por eso estar en un gobierno es interesante, pero no es el objetivo final, es un medio, no es el fin. Ayer en una entrevista, creo recordar en la cadena SER, realizó unas declaraciones que es posible que haya personas que no se la terminen de creer, pero que ojalá esté usted en lo cierto. Decía que ETA no volverá a matar jamás y mostraba su convencimiento de que tarde o temprano terminará entregando las armas. ¿Lo cree realmente? Lo creo por dos motivos. Primero, porque lo ha dicho la propia ETA y tiene credibilidad. Es más, en las épocas más duras de la historia de este país, los propios gobiernos españoles han ido diciendo que ETA mata pero no miente. Y siempre ha tenido credibilidad lo que dice. Ahora, también, y por otra parte lo creo sobre todo porque la sociedad vasca ha tomado la determinación de que ese capítulo está cerrado. A mí eso me da una garantía doble ya, una y otra. Ahora, también es cierto que esta historia no ha terminado, es cierto que hay episodios violentos. Hemos visto hace poco un caso muy concreto, el de Nara Rodríguez, que lo hemos denunciado ya y que es terrible que ocurran estas cosas. Si esto no acaba en los juzgados, es que aquí hay un problema grave, España tiene un problema grave, si no acaba en los juzgados una agresión de este tipo. Y si no acaban en los juzgados otros temas, estos días estamos viendo también en la prensa en primera página el asunto de Íñigo Cabacas, es grave si esto no acaba, pero no hay que ignorar, no hay que, o sea, no hay que rechazar. Aquí hay todavía capítulos por cerrar. Tenemos todavía en la prensa el tema Parot, tenemos en la prensa el tema de la dispersión, el tema de los presos que están con enfermedades graves. El ministro está prevaricando. Él mismo lo dijo, que prevaricaría en el caso de Uribe Etxebarria si no lo liberaba. Tiene 13 casos idénticos y están en la cárcel, por lo tanto prevarica. Eso es un delito. Y cuesta creer que este es un Estado de Derecho, cuesta creer. En un Estado que no es de Derecho, todavía el conflicto se mantiene. Es decir, cuando sea un Estado de Derecho, terminará el conflicto. Bueno, vamos a unos 18 minutos de entrevista. Es posible que algún telespectador de Egunon Euskadi diga, bueno, me está convenciendo el discurso de Laura Mintegi, estaría dispuesto a darle mi voto, pero estoy radicalmente en contra del puerta a puerta. Y tengo el miedo de que si Laura Mintegi sale elegida lehendakari, que a mí me gustaría por sus ideas, imponga en toda la comunidad autónoma vasca el puerta a puerta, contra lo que yo estoy radicalmente enfrentado. ¿Qué le diría? Primero, que si le han hecho creer que Euskal Herria Bildu impone, se lo han contado mal la historia, porque tenemos precisamente episodios de que Euskal Herria Bildu tenía una política concreta en algunos municipios, ha hecho una consulta popular y, iba a decir una expresión más ordinaria, pero se ha guardado su propuesta en el bolsillo, ¿no? Es decir, no es la política, no es la manera de actuar Euskal Herria Bildu. Si hay una formación que es realmente participativa es esa. Pero ahora le diría en concreto en el tema puerta a puerta. Hablemos despacio. ¿Estamos de acuerdo en reciclar? Contestemos a esa pregunta, ¿sí o no? Si la pregunta es no, ya empezamos mal. Pero si la respuesta es sí, que yo creo que siempre sí, que todo el mundo tenemos una conciencia ecológica y sabemos que este mundo lo estamos destruyendo si no reciclamos, entonces ya prácticamente lo tenemos solucionado, porque el resto es cuestión de acordar qué tipo de sistema vamos a hacer para reciclar, y hasta ahí estamos de acuerdo, en ese punto todo el mundo tiene un consenso. Ahora vamos a decidir qué sistema vamos a utilizar para reciclar.
Y ahí puede haber diferentes fórmulas y puede variar de un municipio a otro. Pero vamos a reciclar todos los residuos, no vamos a hablar solo de basuras. Basuras es una parte de los residuos. Porque si estamos poniendo otra serie de fórmulas como incineradoras, seguimos creando residuos también. Vamos a ver cómo reciclamos los residuos. Igual llegamos a la conclusión de que este sistema es de los mejores. Telegráficamente, si es elegida el Endacari, ¿cerraría alguno de los 3 aeropuertos de la Comunidad Autónoma del País Vasco o los mantendría? Bueno, igual se pueden reciclar también, se pueden reconvertir, es decir, se pueden dar diferentes funciones. Es cierto que tenemos unas estructuras muy amplias para el tamaño y para el volumen de la comunidad que tenemos, pero no necesariamente hay que pasar por cerrar. Esas son medidas drásticas y además implica otra vez un aumento del paro, etcétera. Yo creo que se puede refuncionar, se pueden dar otras visiones. Yo estoy siempre por reciclar, precisamente, ¿no? Por reconvertir, por racionalizar las cosas y mirar sobre todo la política de cara a las personas y no a intereses ocultos, opacos, que a saber a quién benefician. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, pero al igual que el resto de las entrevistas, los últimos segundos son directamente para usted, para tratar, en un último mensaje, convencer a los telespectadores por qué el próximo día 21 habría que depositar la confianza en Euskal Herria Bildu. A mí nunca me ha gustado que los políticos me pidan el voto y yo no me sale, ¿qué vamos a decir? No me sale. Además pienso que el voto es nuestro, es intransferible, no tenemos que darlo, regalarlo, tenemos que utilizarlo para algo. Entonces yo les diría, miren qué proyectos de sociedad le están ofreciendo en este mercado electoral. Miren cuál es el proyecto con el cual se identifican y unan esos votos a los de otros para construir ese modelo de sociedad. Pues con ese mensaje lo dejamos. Laura Mintegui, candidata de Euskal Herria Bildu a las próximas elecciones. Gracias por acudir a Euskal Telebista. Buenos días. Un placer.